Fundamentos bíblicos. Es nuestra serie. Estamos llegando a la entrega número 11. Número 11. Hijos de Abraham se llama. Ahorita vamos a desarrollarlo. Bueno, fundamentos bíblicos. Mañana tenemos una entrega especial. Y bueno, evidentemente, como dijimos en la introducción, ya el hecho de hablar de fundamentos, fundamentalismo, para algunos pues suena autoritarista, autoritario, impositivo, etcétera. Y ya les diré por qué estas cosas pues entran ahorita en debates, conflictos y todo lo demás. Y es que también, ahora que vamos a hablar de esta parte de la vida de Abraham, nos va a, ¿cómo se puede decir?, a establecer el fundamento como debe de ser. Sí, porque tenemos al patriarca Abraham, así se le conoce. De hecho, una de los títulos que pensaba era esto, ¿verdad? El padre de Abraham, el padre de la fe, pero el título puede entrar rápidamente en conflicto, ¿sí? Porque pues Yeshua dijo, no llaméis a nadie padre, ¿verdad? El judaísmo en el primer siglo estaba muy acostumbrado a decir Abraham Avinu, así que este título tenemos que removerlo en cierto modo, porque para el judaísmo pues tenía gran relevancia como alguien en el cual se establecen otros fundamentos, y otros me refiero a la tradición judía, y a los cuales se aferran, que pues por eso dice somos hijos de Abraham. Aunque Yeshua dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero por otro lado, pues tenemos a los hijos genealógicos de Abraham, comenzando con Ismael, de donde viene toda la religión islámica por medio de los ismaelitas, árabes básicamente, y muchos pueblos que se añadieron, ¿verdad? Ellos dicen nuestro padre Abraham. Tenemos por supuesto a la judeidad, porque de Isaac, en Isaac te será llamada descendencia, pues viene Jacob, vienen las tribus, y pues el judaísmo siempre ha dicho Abraham Avinu, ¿verdad? Y dicen ellos es nuestro padre. Y luego viene la cristiandad, y bueno, la cristiandad más filosófica, ¿verdad? Lamentablemente no han ni han transmitido ni han vivido aquello, ¿verdad? De si sois del Mesías, hijos o descendientes de Abraham sois, y pues nomás le llaman Abraham el padre de la fe, y ya saben, nuestro padre Abraham y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, así es, como dice por acá, el judaísmo los tiene como aboteino. De hecho, siempre se menciona esto, ¿verdad? Baruch atah Adonai, Elohei Abraham, Isaac, Jacob, Aboteinu, Elohenu, ¿verdad? Ahí está, los patriarcas, ¿no? Hablando del linaje, pero también espirituales, y que esperan a través de ellos, que el Eterno les conceda todo lo que pidan, ¿no? Bueno, hijos de Abraham. Cuando hablamos de un fundamento bíblico, hablando de los hijos de Abraham, me gustaría que indagáramos, que fuéramos a través de la escritura, más allá de lo que por supuesto el Islam dice, ¿verdad? Pues además, ya saben, la religión islámica, que nace siglos después de la enseñanza de Yeshua, aunque son impactados los árabes con la enseñanza de Yeshua, al cual llaman Isa, pues ellos le dieron su forma, ¿no? Ellos dijeron que pues tenía autoridad, Yeshua de Nazaret, Isa le llaman, pero evidentemente pues el fundador del Islam, que es Mahoma, pues lo pusieron como un profeta y lo subieron de nivel sobre el Mesías. Dijeron ellos que ese ya es el último profeta. Y bueno, obviamente traen su propia enseñanza sobre Yeshua,
y con más relevancia, por supuesto, ¿verdad?, a Mahoma, ¿no?, y toda la religión que ellos creen, el Islam, etcétera. El judaísmo, por supuesto, ¿verdad?, Abraham Avinu le llaman, nuestro padre Abraham, del linaje y además como aquel que recibió las promesas, las cuales el judaísmo hasta el día de hoy pues reclama, ¿no? Y la cristiandad pues que lo toman como un padre espiritual, pero obviamente bajo los dogmas, la religión constantinopolitana, pues ya todo se despedaza. Pero al final, ¿quiénes son hijos de Abraham? ¿Qué es la fe de Abraham? ¿Qué es aquello? Si sois del Mesías, descendientes de Abraham sois, dice Shaul de Tarso. ¿Qué es aquello que Yeshua menciona? Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué es aquello? Por la fe Abraham. ¿Sí? ¿Qué es aquello de en Isaac te será llamada descendencia? ¿Dónde queda Ismael? Que también tenemos una entrega especial en la serie Hombres de la Biblia de Ismael. Y también hay una serie especial de Agar, por cierto, Agar, la egipcia, la cual fue concubina, ¿verdad?, fue esposa segunda de Abraham, cedida por Sara a falta de un hijo que no llegaba. Esa entrega especial pues la pueden escuchar en el lado femenino de la Biblia, el canal de mi esposa, en donde tiene todo el comentario de las mujeres de la Biblia. Bueno, así es, preguntan acá como el canto, ¿no? El padre Abraham, sí, así es, muchos hijos tiene nuestro padre Abraham, algo así va, ¿no? Uno de ellos hoy alabando a Dios, imagínense, ¿no? Alabando a Dios. O sea, todo este enredo también, también hay que entender eso, ¿no? A ver, son hijos de Abraham, ¿y por qué no hacen sacrificios como Abraham hizo? ¿Por qué no se circuncidan como Abraham se circuncidó? ¿Verdad? ¿Por qué no dejan cada uno sus tierras y se van esperando la voluntad del Eterno? O sea, cosas de estas que desde la literalidad, ¿verdad?, se han filosofado y se han pasado a cuestiones dogmáticas. Bueno, Mateo 23, 9 al 12 pone Juan Corral, y no llamen padre a nadie en la tierra porque solo hay un padre que está en los cielos. Texto muy puntual porque el judaísmo del primer siglo, como les comentaba, apuntaba a Abraham como Abraham Avinu, nuestro padre, más allá del linaje, como alguien espiritual y superior al que todo israelita o judío obedecía, ¿no? Que obviamente hay texto también que se usa evidentemente para refutar la herejía, ¿verdad?, del Maximus Pontificis de la cristiandad, que comenzó aparentemente, ¿verdad?, con pues ese supuesto legado con Pedro, y de ahí viene todo el pontificado y bueno, el famoso papa, ¿no?, que en latín pues es el padre, el papá, dicen ellos que es el padre de la fe. Imagínense las herejías, ¿no? Bueno, fundamento bíblico, hijos de Abraham, ¿quiénes? ¿Cómo? Características, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Somos o no somos? ¿Somos candidatos? ¿Qué necesitamos saber sobre eso? ¿Sí? Porque como les digo, de Abraham vienen principalmente muchos descendientes, y es que ustedes saben que no solamente Abraham tuvo a Ismael y a Isaac, ¿verdad? Abraham tuvo otros hijos. ¿Ustedes recuerdan? Por cierto, Wilmer Rocha pone aquí Herzl, el padre espiritual del Estado de Israel. Imagínense, Theodor Herzl, el iluminista ¿verdad? Era nada espiritual, ¿verdad? Pero lo reconocían como el moderno profeta de Israel, y es el padre, sí, del sionismo, ¿no? ¿Qué cosas? Ajá. Bueno. Quien pueda puede buscar el texto donde dice que Abraham, por cierto, tuvo a Madián, de donde vienen los madianitas. Abraham tuvo más hijos, que según la tradición judía, ¿verdad?, aunque identificamos a Madián, los madianitas, el resto de los hijos se fueron más allá de las tierras de Ismael, y según la tradición se fueron al oriente, de todos los pueblos que se expandieron, ¿verdad?, por la India y todos estos lugares, según la tradición, cosa que no está verificada, pero bueno.
tuvo más hijos. Entonces imagínense, hijos de Abraham. Muchos podrían reclamar linaje de Abraham. El judaísmo, por cierto, está apuntado con el linaje directo y las promesas de Abraham y la tierra, ¿verdad? La descendencia y todo esto que va aunándose a la Torá, Moisés, los profetas, el Mesías, el reino futuro que predica el judaísmo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver, ¿sí? Porque de entrada, pues en Abraham tenemos, ¿qué? Religiones, padre de religiones. Actualmente desde la óptica, por supuesto, crítica y de hecho desde la óptica de las mismas religiones, y es que el Islam no tiene ningún problema en decir que es la religión de Abraham. El judaísmo tampoco tiene problema de decir que es religión. Y el catolicismo tampoco tiene problema, junto con la cristiandad, de decir que son religión y que son descendientes espirituales de Abraham. Y en últimas fechas, pues los papas, ¿verdad? Sobre todo Juan Pablo II, pues ha dicho, ¿verdad? Antes de su muerte que, pues, los judíos son el hermano mayor de los cristianos, así que descienden del mismo padre espiritual, ¿no? Puras cosas de estas, ¿no? Bueno. Gracias, Nora Cordero pone aquí Génesis 25, los descendientes de Abraham y Ketura. Abraham tomó a otra mujer cuyo nombre era Ketura, la cual dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Ahí está, según esta Reina Valera 1960. Anotado también en el primer libro de las Crónicas, capítulo 1, 32 al 33, dice por acá. Ajá. Bueno, Génesis 25 parecer, ¿verdad? Bueno, ahí están los hijos, ¿no? Y obviamente lo que ya mencionamos, Yeshua dijo, si Abraham fuera su padre, entonces harían lo que Abraham hizo. Bueno, ya estamos citando y vamos a poner también el isor, ¿verdad? Para movernos también a través de estos textos, ¿sí? Que nos van a ir llevando. Déjenme acomodar el ISO porque ahora que le puse otras versiones se me movió, se me recorrió todo y luego ya no puedo ubicar las que regularmente uso. Bueno, 8 hijos ponen aquí, imagínense, Ismael, ¿verdad? Después tuvo a Isaac, por supuesto. Después muere Sara. El hombre ya estaba grande, ¿no? Y adquiere otra esposa. Pues, y tiene ahí a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac. 5. Más 2, pues 7, ¿no? Sí, ¿verdad? Si los pusieron aquí correctos, yo no me acuerdo. Pero ahí está Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Sua. Son 6. Más el primero que fue Ismael y el segundo que fue Isaac. Ahí está, 8 en total. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué es ser un descendiente de Abraham? Hay, por supuesto, cosas que aquí saltan, ¿verdad? Desde la Biblia, porque en efecto, como estamos leyendo aquí, y ahorita vamos a ir poco a poco, voy a citar este texto de Shaul de Tarso, Gálatas capítulo 3. Voy a usar esta. Vamos a ver Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer
esta parte, ¿verdad? Que está en el verso, y es que, bueno, para los interesados en Gálatas, por supuesto, tenemos nuestros comentarios de Gálatas y un seminario también hay de Gálatas sobre esto, ¿eh? Y dice en el verso 29 al final, Pablo aquí, evidentemente, como ya sabemos, número uno, ¿sí? Dice una tradición judía, dice que Ketura es la misma que Agar. Sí, bueno, eso ya lo hemos hablado antes, acuérdense. El judaísmo tienen este debate, ¿eh? Porque se cree que al haber despedido a Agar, una vez que muere Sara, la habría llamado de regreso, y dicen que era el otro nombre de Ketura, y hay otros que dicen que era una mujer diferente. Bueno, comentario de Mujeres de la Biblia, escuchen a Agar y ahí se van a hablar de los detalles. Ajá. A ver, quiero que vayamos a Gálatas. Aquí ya tengo Gálatas. Vamos a recordar algo, porque miren, ustedes saben que en recientes fechas, hace algunos años, yo creo que unas 3 décadas más bien, se ha estado hablando desde el mesianismo, desde el efraimismo, ¿sí? Muchos puntos relacionados a Abraham y sobre todo sobre el linaje, como si el linaje tuviera la importancia de vida para alguien poseer, reclamar, ser heredero o llegar a la salvación, ¿sí? El texto que estoy citando es un texto que se ha usado, sobre todo yo lo he escuchado en los últimos años desde el efraimismo, diciendo que todo el mensaje de la Biblia es exclusivo para los israelitas y aquellos en la cristiandad que han escuchado por todos estos siglos no han sabido, dicen ellos, pero que todos son de las tribus perdidas que han estado perdidas por 2700 años. Yo no sé cómo, ¿verdad? Se perdieron hace 2700 años y hoy día dicen que son efraimitas después de tantas mezclas. Pero dice esta teoría efraimita, nacida en la Kabbalah judía mística del siglo XVI, pasada y transferida, ¿verdad?, a una sección del judaísmo y metida en el cristianismo, y hoy día actualizada en el mesianismo, sobre todo en el efraimismo. Dicen, basado en Gálatas, palabras de Pablo o letras de Pablo, que si han creído en Yeshua o en el Cristo, en el Mesías, dicen ellos, son descendencia de Abraham. Sí, linaje. Cuando se van al griego y hay unas personas, ¿verdad?, que tal cual dicen, oye, aquí está hablando de Zerá. En hebreo, Zerá es lo que traducen al griego, vamos a ver el diccionario, como sperma, donde ya sabemos, ¿verdad?, que es lo que se conoce, ¿verdad?, como la simiente, el linaje, la descendencia, la semilla, bueno, el gameto masculino. Y es que Pablo no vacila en esto, aparentemente desde el griego está usando la palabra linaje. Y aquí es donde llegan unos y dicen, estos son los hijos de Abraham. Pablo dice que si eres del Mesías, si has creído en Cristo, en Yeshua, en Yasha, Yahushua, Yehoshua, como los shugas que le llamen, dicen ellos, entonces eres esperma de Abraham, dice. A ver, qué contradictorio, porque para Pablo, en un momento dado, también él dice, para el Eterno ya no hay judío y gentil, porque en el Mesías somos sus hijos, somos adoptados. En el aliento santo somos una sola familia como hijos, ¿verdad? Porque todos procedemos del mismo linaje. También Abraham procede del mismo linaje, Adán y Java.
y en su defecto, pues por Noah, el sobreviviente después del cataclismo, y de ahí por Sem, sí, que se dividen todos esos linajes, Shem, Ham y Jefet, pero bueno, de Sem vienen también muchos pueblos, aparte de Abraham, y de Abraham también vienen muchos pueblos y naciones, ¿verdad? Porque tuvo más hijos, pero aquí el punto es, a ver, somos de veras, a ver, escúcheme bien aquí, por favor, porque yo nací en México, ¿sí? Aunque yo diga, bueno, mis apellidos son este y yo lo encuentro vínculos en Portugal y en España, ¿sí? Y aunque vengan unos y me digan, es que son judíos porque aquí, que el otro, bueno, yo no puedo decir eso, ¿verdad? Y si me hago un examen de ADN, no va a decir que yo soy israelita, ¿verdad? De algún linaje hebreo. Sabemos que somos una mezcla, sobre todo en México, en todas las Américas, Latinoamérica, aunque algunos países latinoamericanos, bueno, a lo mejor se sienten más europeos o yo que sé, más de algún pedigrí, yo que sé, nada. Somos una mezcolanza, ¿verdad? Española, italiana, francesa, portuguesa, holandesa, ¿verdad? Todos esos. Y bueno, de todos estos individuos dicen, algo traes de Abraham. Pero lo que voy es, pero desde que se ha anunciado la buena nueva, también entre los gentiles, han creído gentes, por ejemplo, jafetitas, camitas y otras mezclas que no vienen de Abraham, ¿eh? Y que tampoco vienen de Isaac, de Jacob, ni de las tribus, y han creído. Ajá. Y la pregunta aquí entonces, porque eso nos va a llevar al fundamento bíblico, ¿quiénes son hijos de Abraham? Bueno, el texto que usan una y otra vez es este para decir, aquí dice sperma en griego, que en hebreo es zerá, que habla del linaje físico, ¿verdad? Biológico de un hombre. Y esto está tremendo, ¿ah? Porque, a ver, ponen Romanos 9:7, dicen, y son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada descendencia. Por ejemplo, ¿no? En efecto, no por ser hijos, todos son llamados descendientes, dice Pablo también a los Romanos 9:7. Porque tuvo a Ismael y tuvo a todos esos con Ketura. Pero el hecho de que haya tenido esos tampoco quiere decir que sean hijos de Abraham. De hecho, hay muchos de linaje, y esto está corroborado en las palabras de Yeshua, que decía, nuestro padre es Abraham. Nosotros, dice, no somos de simiente corrompida, somos de nuestro padre Abraham. Y entonces viene Yeshua y les dice, a ver, si fueran esperma de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y aquí nos va a ir llevando el nivel, las palabras del Mesías siempre nos van a traer la respuesta. ¿Quién es realmente hijo de Abraham? Entonces, el fundamento que vamos a tratar de entender en la escritura es qué significa ser hijos de Abraham, porque el cristiano, todos los cristianos dicen que son nuestro padre Abraham. Ya saben, ¿verdad? Todo el cantito, ¿verdad? Muchos hijos tiene, uno de ellos soy, alabando a Dios, ya saben, con el alma y corazón, y puras cosas emocionales, ¿no? El judío, con todo el derecho histórico, dice Abraham vino, ¿verdad? Y el islámico, bueno, aunque hoy día islámicos son más allá de los árabes, un montón de países persas también, ¿verdad? Orientales, etcétera, también dicen que son islámicos, pero bueno, en esa teoría, pues los árabes serían los descendientes de Abraham, también son hijos. Y entonces el punto va a ser, ¿quiénes realmente son hijos? ¿Por qué realmente se les llama hijos? ¿Por qué Pablo usa linaje, esperma, zerá, descendencia de Abraham? Y si son descendientes de Abraham, además añade, vean, herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? ¿Cuál es la promesa? Ajá. ¿Qué es descendencia? Todo esto. ¿Sí? Vean,
¿A poco no resulta contradictorio? Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en el Mesías Yeshua. Pregunta, ¿no resulta contradictorio acaso que Shaul de Tarso, Pablo, esté concluyendo que si son del Mesías, son descendencia de Abraham, o sea, judíos o israelitas, ¿verdad? Israelitas, vamos, judíos, israelitas, pues el judaísmo, aunque el judaísmo, número uno, como linaje existió hasta el Éxodo, pues los judíos dicen que todos son judíos desde Abraham, aunque Abraham no haya sido judío, bueno, el término hace alusión a el pueblo que viene de Abraham. Obviamente no fue judío, nadie fue, ni Isaac, ni Jacob, no fueron judíos, ni Joseph, pero ellos dicen que sí, pues bueno, ahí va. Pregunta, ¿resulta o no resulta contradictorio que Shaul de Tarso se refiera a un linaje asociado a Abraham y que en toda la historicidad judía hace alusión a los judíos o al pueblo de Israel, haciendo una exclusividad, ¿verdad? Haciendo una exclusividad a un linaje, a un pueblo, a unas personas sobre el Mesías y la salvación, y que además él anteriormente haya mencionado que ya para el Eterno ya no hay judío ni griego? ¿Cierto o no es cierto que hay una aparente contradicción? Si Pablo no es un disonante cognitivo, ¿verdad? Conflictivo en sus pensamientos, que él no tiene problemas mentales para escribir algo tan diferente, entonces lo siguiente habría que ver es ¿qué es ser del Mesías? ¿Qué se refiere Shaul de Tarso con descendencia de Abraham? Y además, ¿qué significa la herencia según la promesa? Esto lo vamos a empezar a entender, número uno. Ahí está, ahí están poniendo también los textos, ¿verdad? Están poniendo los textos. Dice Noralba en Efesios 3:6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente en la promesa en Mashiach, Yeshua, mediante el mensaje. Esto es importante porque vienen estos individuos también y dicen, Pablo está hablando de gentiles, pero los gentiles eran los efraimitas, dicen. Es que se refieren a gentiles porque Galilea de los gentiles, que se habían gentilizado, que se habían hecho como gentiles, pero que eran israelitas, eran efraimitas y las tribus y que no sé qué. Y dice, pero eran parte de la promesa. A ver, aquí hay otro texto también que tenemos que aclarar. Efesios 3:6. A saber, dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ustedes pueden llegar a entender por completo que Pablo a los Efesios está hablando de un misterio, ¿verdad? Que los de origen gentil podrían llegar a ser parte de Israel por medio del Mesías. Si se hablara que los gentiles fueran efraimitas, que se les llamó gentiles y que ahora se estaban convirtiendo, entonces no tenía nada de misterio. No tendría nada de misterio. Pablo simplemente hubiera dicho, aquí no hay ningún misterio, si son del Mesías es porque son efraimitas y la salvación es exclusiva de los judíos, es exclusiva de Israel. Que por cierto, el efraimismo eso piensa, el efraimismo puro de Inglaterra, y hoy día algunas líneas del efraimismo creen eso, que la salvación es exclusiva del pueblo de Israel. Hasta historiadores, ¿sí? Ahí tienen a un catedrático, un historiador hoy día, ¿verdad? Que muy prolífero, con un montón de explicaciones, ya anciano el hombre, más de 80 años, y yo no sé cómo le ha creído tanta gente, ¿verdad? Bueno, está bien que se hable de la historicidad, de los aspectos históricos, religiosos, ok, pero lo malo, cuando ya llegan y dan su opinión y dicen, si ustedes se fijan, la salvación, ¿verdad? Que habla, que predica ese rabino, y que sus alumnos al final de sus vidas le
le convencieron de que dijera que era el Mesías, dicen ellos, ustedes se dan cuenta, la salvación es solamente para los judíos. Dice, en casa de gentiles y samaritanos no entren, y ya con eso se toma para decir de ahí nadie más que judíos. Cuando ya sabemos que Yeshua después dijo, vayan a todas las naciones. Entonces, aquí tenemos que ir, por eso les digo, el fundamento tiene muchas conexiones que tenemos que aclarar. ¿Sí? El primero es este. A ver, Pablo no puede contradecirse porque está hablando de que ya no hay linajes para el Eterno en el Mesías. Número 2, Pablo está diciendo que aquella persona, habiendo aclarado en Efesios que, y habiéndose aclarado en Hechos capítulo 15 en el año 50 que el Eterno estaba visitándolos de origen gentil, tomando pueblo para sí, y ya venían a ser parte del cuerpo del Mesías, habiendo creído y habiendo obedecido. Entonces Pablo dice, para el Eterno ya no hay linajes. Él está tomando también de las naciones. Por lo cual, Pablo concluye aquí en Gálatas 3:29, si ustedes ya pertenecen al Mesías, entre paréntesis, no importando de dónde vienen, entonces son linaje de Abraham. Ciertamente usa la palabra linaje literal, físico, biológico, pero tenemos que entender que está hablando de la alusión que en el judaísmo siempre se menciona como un linaje escogido, como hijos, que hace alusión a alguien que se parece a otro. Lo que Pablo está diciendo es, si ustedes han creído en Yeshua, como el Mesías, no importa si sean griegos, esclavos, libres o judíos, ustedes son linaje de Abraham, quiere decir hijos de Abraham, pero como Abraham lo fue. Un hombre que no era judío, un hombre que no había religión judía, un hombre que no había sinagoga, un hombre que era caldeo, un hombre que era de familia pagana, pero que su fe, su certeza, seguridad, su confianza, su obediencia, desde que el Eterno lo llama hasta su muerte, lo hace ver como un prototipo, como un modelo a representar entre muchos que van a creer como él. Entonces empezamos a darle forma. Cuando Pablo habla de un linaje, está diciendo, ustedes son como si fueran hijos de Abraham. Hijos de Abraham quiere decir, ustedes están creyendo como Abraham. Porque en esta carta Pablo habla de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? Obviamente la verdad que se le había revelado. ¿Sí? Y él creyó y el Eterno le dijo, tú creíste, eso es justo. Aunque obviamente Abraham obedeció muchas cosas, tanto que llevar a su hijo al sacrificio, que no ocurrió, pero ahí obedeció. Entonces, número 1, Abraham fue un hombre que obedeció, que salió, que siguió, que se sujetó al Eterno, que fue a Egipto, que regresó, que se mantuvo en el lugar, que estuvo peregrinando. Todo eso, aquella persona de cualquier linaje que crea igual, que crea que vino la promesa y aquí está, heredero según la promesa. La promesa, ¿quién es? Ya hablamos que Yeshua es la promesa, aquel prometido que iba a aparecer. Entonces cualquier persona de las naciones, tenga el linaje que sea o tenga una mezcla, como todos nosotros seguramente, a menos que alguien aquí presuma de pedigrí, y perdón la expresión, pero eso es lo que usa el mundo entre los perros, ¿verdad? Porque ya saben que hoy día hasta la gente, imagínense lo ridículo, ¿no? Hoy día hasta la gente está buscando perros de raza, finos. Hasta son racistas con los animales, ¿no? Animales ni culpa tienen, ¿no? Pobres animales todos mezclados, todos feos en la calle, nadie los quiere, ¿eh? Y cuando personas son igual de mezcladas entre las naciones o peor mezcladas que los pobres animales, ¿no? Y son animales. Pero lo que voy es esto, no todos venimos de Adán y Java, todos venimos de Noé. Al final lo que está diciendo la escritura es, todos venimos de los mortales, pero la única diferencia es si nos parecemos a Abraham. Si nos parecemos a Abraham,
entonces somos linaje de Abraham, según la promesa que es Yeshua, y tenemos la misma herencia que Abraham, como lo vemos en Hebreos. Abraham esperaba una ciudad cuyo fundamento o cuyo arquitecto es el Todopoderoso, la Jerusalén de arriba. Aquí empieza a tomar forma, ¿verdad?, esta expresión de Pablo. Gálatas 3:16 también añade aquí Jimena Arce. Vamos a leerlo de esta versión, creo que dice lo mismo. Dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es el Mesías. Gálatas 3:16 pone Jimena Arce, ahí está. Lo voy a leer en esta versión. Pues bien, dice, las promesas fueran dirigidas a Abraham y a su descendencia. Bueno, aquí debe decir y a su descendiente. No dice a los descendientes, como si fueran muchos. Aquí está hablando de mucha gente, sino a uno solo, a tu descendiente. Esta versión no hace bien la aclaración entre descendencia y descendientes. Aquí debería decir descendiente versus descendientes. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a uno que es el Mesías. Correcto. Lo vemos en otras versiones, por ejemplo. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino a uno solo y a tu simiente, que es el Mesías. Bueno, voy a leer los textos que ponen. Y si vosotros sois, ok, se lo estamos leyendo ahorita, pues todos sois hijos del Todopoderoso mediante la fe en Mashiach, Gálatas 3:26. Por ejemplo, si seguimos en Gálatas 3, nos vamos al 26, pues todos sois hijos del Todopoderoso por la emuná en Mashiach Yeshua. Ahora, esto es muy importante, mañana voy a hablar de esto. ¿Quiénes son hijos de Elohim? Hoy día hay una corriente ya filosófica, mística, entre el mesianismo, efraimismo y el misticismo y tal, judaísmos, que obviamente están volviendo a lo que mucha gente en el mundo dice. Todos somos hijos de Dios, dicen. Todos expresamos a Dios, todos somos dioses. En ti está Dios, busca a Dios en ti, porque está dentro, y salen con un montón de cosas. Y la realidad es de que, pues, no lo dice Pablo, aquí Pablo lo repite, porque el primero que lo dice, por ejemplo, es Yeshua, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yeshua habló de lo que el Padre le hizo conocer, que los que son del Padre como hijos adoptados son de los que le obedecen a Él. Después viene Juan, el apóstol, el emisario, y dice que a los que creen en Él les dio poder de ser llamados hijos de Elohim. No dice que a todo el mundo. Yeshua también dice, yo oro por los que tú me has dado, no por el mundo, sino por los que tú me has dado. Y por eso viene Pablo de Tarso y concluye, pues todos son hijos del Todopoderoso por la emuná, seguridad, certeza y confianza en el Mesías Yeshua. Aquí viene, ahí está. Otra vez, no se puede contradecir. Cuando dice todos, no está hablando de todos los judíos o los israelitas, ¿sí? Que porque de entrada, si la carta a los Gálatas, pues es la región de Galacia, ¿verdad? En aquella época de la zona noreste de lo que hoy día es Turquía, zona muy amplia, pues había judíos, sí, pero había muchos de origen gentil, por cierto, y ahí está la connotación, que se estaban convirtiendo y que habían creído por fe y se habían acercado a obedecer, pero después llegaron los ebionitas y les dijeron tienen que circuncidarse para ser salvos. Y abandonaron la emuná y entonces siguieron el judaísmo. Por eso les dice insensatos. ¿Quién les ha hechizado para que crean algo diferente? Y aquí por eso está diciendo, todos, incluyendo los de origen gentil, vienen a ser hijos del Todopoderoso por la fe en el Mesías Yeshua.
porque si han sido sumergidos o purificados en el Mesías, del Mesías están revestidos. Y luego añade, por eso ya no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra. Todos son uno solo en el Mesías Yeshua. Uno solo en el Mesías Yeshua. Y aquí viene el texto que ahorita estamos entrando al principio. Y si ustedes son del Mesías, pertenecen al Mesías porque han creído y Él les ha adquirido, entonces son descendencia de Abraham y herederos de la promesa en Yeshua. Y obviamente cuando habla de descendientes o hijos, está diciendo personas que creen como Él creyó, que dejaron su sistema, que dejaron religión, tradición, costumbres, formas, y que empiezan a caminar por los caminos del Eterno de la obediencia, a servir al Todopoderoso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por acá los textos. Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Ahí está. Aquí hay un texto en donde también, cuando ellos decían, Abraham vino, pues Abraham, su padre, se gozó que había de venir mi día, lo vio y se gozó. Ponen aquí Juan 8:56, cuando Abraham entendió que el Eterno iba a enviar un cordero, ¿verdad? Aquel día que encontró el carnero, dice el Eterno, proveerá un cordero, le dice a su hijo. Bueno, pone Adam Guanetel, dice Romanos 8:17, por ser hijos del Todopoderoso recibiremos las bendiciones que el Todopoderoso tiene para su pueblo. El Todopoderoso nos dará todo lo que le ha dado al Mesías. Este texto también está poderoso. Voy a ponerlo acá, Romanos 8:17. Fíjense, vamos a poner Romanos. ¿Dónde está? Aquí está Romanos. Es que me estorba aquí el brazo que tengo aquí. Desde que lo tengo que estar haciendo mis... Aquí dice 8:17. Vamos a leer esto, que según esta versión está conectado con Gálatas 4, 5-7. Dice, el aliento santo mismo da testimonio a nuestro aliento de que somos hijos del Todopoderoso. Y si también herederos del Todopoderoso y coherederos con el Mesías. Ahí está, coherederos con el Mesías. Ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos, ahí está, reconocidos o exaltados. Aquel día de la transformación. ¿Okay? No quiero dejar de mencionar, escúcheme bien, algo que todos sabemos y no quiero mencionarlo aquí en la grabación. No quiero dejar de mencionar que Shaul de Tarso y todos los apóstoles, los emisarios y los otros emisarios como Pablo y todos los demás, cuando hablaban de la herencia según la promesa, no quiero dejar de mencionar que todos ellos creían en una herencia incorruptible, inmarcesible, intachable en los cielos. Escúcheme bien, que todos ustedes lo saben y quiero que se quede grabado para que los que lleguen a escuchar el enredo con el efraimismo que conectan a los que creen en Cristo y les dice son hijos de Abraham, o sea, son efraimitas. Y la promesa es la tierra prometida, el milenio, el templo, y con los judíos y con la casa de Judá y que quién sabe qué. Ese es el gran problema tergiversado en el judaísmo y en el efraimismo. Sobre todo el efraimismo. No en el judío. Para los judíos no les importan los gentiles, ni los efraimitas, ni los cristianos. Déjenme decirles esto otra vez. Al judío no le importa el cristiano, el yagüista, el efraimita, el mesiánico, no le importa. Para ellos son gentiles todos. Ellos solamente tradicionalmente esperan a su Mesías y que les lleve a la tierra y punto. Y todos los judíos y todos los gentiles van a ser sus criados. ¿Sí? Pero esto se ha difundido en el mesianismo. Y el mesianismo, basándose en esto, quiere decir, si has creído en el Mesías, eres efraimita y la promesa es la tierra prometida. Error. Los apóstoles dijeron que la promesa está en los cielos. Esperamos, dice, que el Mesías aparezca en los cielos y que cumpla la promesa, ¿verdad? Que está en los cielos. La Jerusalén de arriba, la promesa celestial, la transformación, la redención de este lugar caído.
Ujú. Bueno, Juan Corral, más bien Abraham es un ejemplo de la fe a seguir. En efecto, y eso es lo que vamos a concluir. Ya lo hemos hecho antes, todos saben que apuntamos a esto, pero necesitamos juntos reunir los textos y reunir, ¿verdad? El entendimiento para dejarlo como fundamento. ¿Sí? No se hablan de un linaje, porque hoy día el judaísmo, por ejemplo, todos son hijos de Abraham. ¿Y qué importa en qué denominación judaica sean? ¿Y qué importa si son observantes o no? ¿Qué importa si son gays? ¿Verdad? Porque ahorita ya en el judaísmo también se abrió la puerta a estas personas y hay judíos gay, hay rabinos gay, hay rabinas también lesbianas, o rabanit le llaman, ¿verdad? Hay matrimonios gay, hay todo esto y dicen que también son hijos de Abraham y también merecen el Olam Jabá. Y eso es un problema en la cristiandad también. Depende de la denominación y cómo se excomulguen y las doctrinas que crean y todas las herejías constantinopolitanas dicen que son hijos de Abraham espirituales. El Islam también dice que son hijos de Abraham. ¿Sí? Y aquí va el desafío. ¿Tú eres hijo de Abraham? Es decir, si tú eres el Mesías, ¿eres como Abraham? Porque aquí tampoco quiero que digamos, nosotros somos los únicos hijos legítimos y herederos de Abraham, verdaderos, porque así leemos y así entendimos. No, hay que demostrarlo. Yeshua dijo, si fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y él fue obediente, por supuesto, ¿verdad? Ahora, obviamente, tenemos que ver su vida en su contexto, porque tampoco voy a decir, bueno, si nos identificamos con él y obedecemos con él, pues órale, vámonos a la mutilación y a hacer sacrificios, porque él hacía sacrificios. Y él, si le pidió el Eterno a su hijo, casi se lo entrega. Imagínense. Y él tomó una segunda esposa e incluso, estando viudo, tomó una tercera esposa. A ver, porque esto también va a ser un conflicto, ¿no? Porque, ¿qué es ser hijo de Abraham según su fe? Según cómo él vivió, porque cualquiera va a decir, bueno, Abraham se aventó por ahí una mentirita. No dijo las cosas que debían ser. Abraham por ahí, pues yo sé que ahorita sus esposas, de verdad, los hermanos no van a decir, tómate a alguien más, ¿verdad? Para que tengas otro hijo, ¿no? Pues nadie va a decir eso, ¿no? Pero cualquiera puede decir, bueno, pero Sara era sumisa. Tampoco podemos decir que porque Sara era sumisa, Abraham la tenía sometida. ¿Me entienden? Entonces, aquí también no hay que descontextualizar y no hay que irnos por la vía que cada quien quiera, ¿no? Porque hay lugares, incluso tradicionalmente, en donde la figura masculina paternal es así. El Islam, por ejemplo. El Islam, la mujer es absolutamente sometida. Ajá, y sobre todo los grupos radicales, ¿no? Sí, y ven a Sara pues como una mujer que hasta le dice señor. Pero ya ahí vemos una filosofía. Y también, por supuesto, que ellos tienen la permisiva de tomar una segunda esposa o más según su capacidad de solvencia, ¿no? Abraham también hacía sacrificios, Abraham circuncidó a sus hijos, a su gente. Entonces, también no podemos decir, ¿verdad?, que para ser hijos de Abraham, pues tenemos que hacer todo eso. ¿Me entienden? Bueno, ¿qué más? Dice, aquí está la promesa, Hebreos 11:10, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es el Elohim. Por ejemplo, esa es una promesa que se espera en el Mesías, ¿no? ¿Qué más dicen por acá? ¿Cuál sería el problema para Shaul en decir que Efraín sería la descendencia de Abraham si así fuera? Por ejemplo, Shaul de Tarso hubiera sido muy claro sobre eso y Abraham. ¿Saben qué? Si ustedes simplemente hubiera dicho esto. Si ustedes son del Mesías, ciertamente efraimitas son. Así hubiera dicho. Ya hubiera dicho, la casa de Judá ahí está, ya creímos, y ustedes son, ahora que por cierto, Shaul de Tarso no era judío, hablando de linaje, Shaul de Tarso era de otra tribu, ¿no? Y al final, pues, se consideraban, ¿cómo se dice?, expatriados. Para el judaísmo, por cierto, tradicionalmente,
aunque sean del linaje de Judá. Si estaba en el Imperio Romano, fuera de Judea, ya era efraimita. Para ellos siempre fue así. Bueno, Efesios 2:18, porque por medio de él, Yeshua, pone Jimenarse, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo ruach, aliento o soplo. Ahí está. Los unos y los otros, y no se refería a las divisiones judaicas o israelitas, sino a los otros, hablando de los de origen gentil. Bueno, Marcos 3:35, que ya citamos, dice Yeshua, porque todo aquel que hace la voluntad del Todopoderoso, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahí está. Primera de Pedro 1:4, pone Jiménez. Gracias por todos esos textos, porque hay que ir por ellos. Pone acá, para obtener una herencia incorruptible, limpia, pura, inmaculada, y que no muere, reservada en los cielos para ustedes. Primera de Pedro 1:4. Esto haciendo alusión a esto que puse aquí subrayado al final en Gálatas 3:29. Si nosotros hemos creído en el Mesías, fíjense, acá en México, bueno, yo no sé, alguien puede tal vez certificarse algún linaje directo de algún pueblo, yo no sé, pero aquí en México, ¿verdad? Aquí en México, un servidor, por ejemplo, yo no puedo adjudicarme, tampoco voy a decir que soy del linaje, ¿verdad?, de los olmecas o de los, ¿verdad?, aztecas o yo qué sé, cuál tribu, ni voy a decir que soy de raza pura, ¿verdad?, española, nadie. México estamos en una mezcolanza impresionante, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es, finalmente ya es una mezcladera, ¿no? Pero la buena nueva, que ya estaba dicha en Abraham, por cierto, bendecir a todas las familias de la tierra, Kol HaMishpachot Haaretz, todas las familias de la tierra, aquí está en la promesa. Es decir, la promesa es Yeshua, que bendice a todas las familias de la tierra. Aquí está la promesa. ¿Y cómo nos bendice? Que nos hace hijos del Todopoderoso y cuyas promesas están en los cielos. Cielos nuevos y tierra nueva esperamos según sus promesas. Porque tenemos esta promesa que Él va a descender de los cielos y nos va a llevar al Padre. Nos va a transformar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En la casa del Padre hay muchas moradas. Todo esto es la promesa en el Mesías. Bueno. Dice Leti también, porque así dijo el Eterno, a los eunucos que guarden mis días de reposo, que escojan lo que yo quiero, abracen mi pacto y les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, nombre mejor que el de muchos. Bueno, bueno, aquí están citando una profecía también, ¿verdad? Referente a eunucos que ya por ser eunucos, según la Torá, quedaban fuera de Israel. Dice, no se admitirá a alguien que sea eunuco. Y el Eterno estaba abriendo las puertas incluso a ellos, siempre y cuando creyeran. Bueno, ¿cuál es la promesa? Ponen acá, ya la he estado diciendo. Redención eterna a través del Mesías en el día de su manifestación. Juan 1 del 2. Sí, eso es importante, porque hoy día el efraimismo dicen, si eres de Cristo, dice, eres linaje directo de Abraham, eres efraimita de las tribus, y dicen ellos, y la promesa es la tierra prometida. Que te encuentres con el hermano mayor, Judá, dicen ellos, ¿verdad? Que te acerques y que te prepares. En México hay una movedera efraimita y sionista judaica mesiánica. En México sobre todo hay un individuo, ¿verdad?, que tiene años, hasta está capacitando ahí con sinagoga y todo, en la liturgia se visten de levitas, y verdad, y que son tribus perdidas, y para ello es supuestamente la revelación, y se los quieren llevar a, ya intentó llevarle al Negev, pero ni siquiera esa persona pudo estar en Israel. Es un país más laico y más verdad, hereje que nada. Se tuvo que regresar. El único que le quedó es, bueno, si no vamos, que nos traemos para acá a la sinagoga, ¿verdad? Ya está engañando que están levantando la tienda de David. Háganme el favor. Pero eso es importante, ¿sí? ¿Cuál promesa? Ellos creen que la promesa es que un día se van a ir al Negev,
y van a habitar ahí, que van al reino y que el templo y ellos esperan para ellos esa es la promesa. Pero todos los apóstoles dicen que esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Ser transformados, ser llevados en el día de la redención final, ser trasladados a los lugares celestiales, mientras peregrinamos, vivimos el reino en obediencia, en santidad, etc. Bueno, Juan 1, 12 al 13, que ya cité antes, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser, de hecho dice, hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne. Bueno, ¿qué más? Dice, haré un nuevo pacto con la casa de Judá. Bueno, esto también tiene que ver. Dice, o si no, también se traen, simplemente es un revoltijo, dice Marta Pérez. Bueno, aquí no sé qué está alguien poniendo aquí. Bueno, en fin, vámonos. Voy a poner el siguiente texto que tengo aquí. La emuná de Abraham, o la fe de Abraham. Ya sabemos que fe, lamentablemente, en algunos sistemas religiosos, o en no sé en cuáles, ¿verdad? Pero al menos los que conocemos, se ha traducido a tú cree, ¿verdad? Lo que te digan en la iglesia o de pronto lo que te nace espontáneamente, tú solamente cree y el Señor hará. Y se toman de salmos, se toman de que ahí dice la palabra y que no sé qué, pero bueno. Bíblicamente, lo que creyó Abraham, que iba a tener un descendiente, un hijo, ¿verdad? Y que iba a venir un gran pueblo y que iba a heredar la tierra y que finalmente iba a venir la promesa que es el Mesías. El Mesías trae la revelación para todo aquel que cree. ¿Qué es fe? ¿Qué es emuná? Para Abraham era eso, certeza, seguridad y confianza de lo que el Eterno le dijo, él creyó. Pero además incluye emet, verdad, incluye, ¿verdad? Fidelidad. Es una fe que se vive, que se practica, que se obedece. Obviamente en su contexto, pero él obedeció. Y esto es lo que nos va a completar lo que ya vimos hace rato. ¿Quiénes son entonces hijos de Abraham? ¿Qué es linaje de Abraham? ¿Sí? Según lo que leímos en Shaul de Tarso, y ahí está, si hemos creído en el Mesías, ¿sí? Y como él ya dijo, si no hay judío ni griego, evidentemente está omitiendo el pedigrí, pues lamentablemente tengo que decir esto, evidentemente está omitiendo un linaje racista. Ahora, esto es muy importante porque hoy día, ya saben, entre los movimientos que se han levantado hay racismo. En el judaísmo talmúdico, por ejemplo, tienen un repudio muy especial a los gentiles, a nosotros. Dicen ellos que somos gentiles. Tienen un repudio muy especial, que somos como bestias, que somos como, ¿verdad? Como animales, que todas estas cosas, ¿no? Y en el sionismo, peor. Estos racistas son elitistas, iluministas, ¿verdad? Que también para ellos somos la escoria. Y ellos son el linaje puro, ¿verdad? Que deben de exterminar ya saben, estas ideas ya saben quién las enseñó en un momento dado y que quisieron exterminar a todos los hasídicos, ¿verdad? Ya saben en qué momento, ¿no? Vamos a exterminar todo esto, ¿no? Porque querían quedarse aquellos que decían ser el linaje puro, la raza pura. Bueno, dice por acá Ana Castillo, los efraimitas dicen que se les predica a las naciones para que por medio de las tribus perdidas sean salvadas. Bueno, depende qué efraimismo, yo conocí de los dos, pero regularmente el efraimismo más popular es el mensaje de salvación es exclusivo a Efraín,
las 10 tribus perdidas que están entre cristianos, dicen ellos. Los cristianos, dicen ellos, que despierten y vengan a sus raíces judías y crean pues, en que son tribus perdidas, en que tienen que regresar a su herencia, que la tierra, dicen ellos, se van a unir con la amada casa de Judá, dice todo este sistema, ¿verdad? Con la casa de Judá, con el hermano mayor, con todo esto, dicen ellos, se van a unir y cuando se unan y Judá los acepte, entonces viene el reino. Y dicen ellos que obviamente pues va a venir primero que el anticristo, ya saben, y que los días de aflicción y yo qué sé, y los sobrevivientes, dicen ellos, y al final los sobrevivientes, dicen, van a juzgar a las naciones con vara de hierro. Escúcheme bien, el efraimismo original puro es esto. Solo los cristianos son los efraimitas. Ahorita no entran ni islámicos, ni hindúes, ni orientales, ¿verdad? Ni budistas. Ahorita no entra nadie de eso. Solamente cristianos, dicen ellos, son los efraimitas. Cuando regresen con los judíos, por eso hay mucha promoción de esto. Judíos y cristianos son hermanos. Entonces dicen que juntos entrarán en el milenio y los sobrevivientes, dicen ellos, de las naciones, eso sí, a rajatabla, con vara de hierro, van a tener que observar por 1000 años la Torá completa. Hacer sacrificios, subir a Jerusalén. El que no lleve sacrificios en su códice no les va a llover. Y ahí empiezan a aplicar todo esto. Para ellos es esto. Contextos totalmente por aquí, por allá, de todos lados. Pero realmente eso cree el efraimismo. Y por eso ahorita hay una efervescencia, ¿verdad? Y estos movimientos, y toda esta gente y un montón de cristianos que sí están saliendo pues del catolicismo o cristianismo, que es lo mismo, pero los están llevando al judaísmo con todo este asunto. Bueno, ¿qué más? Para poder decir un fundamento, a ver, ¿quién es realmente hijo? Tenemos entonces que haber descartado todo esto. No se puede tratar de un linaje, no se puede tratar de una religión, no se puede tratar, ¿verdad?, como le puse aquí, ¿verdad?, antes padre de religiones, no se puede tratar del Islam, porque déjenme decirles algo, el Islam es una de las religiones también, como el catolicismo, de las más grandes en el mundo. Aproximadamente 1.800 millones de fieles musulmanes, árabes y demás. Y para ellos, ellos son los fieles. Ellos son los descendientes de Ismael, el hijo elegido. Y para ellos, todo el mundo es infiel y tienen que convertir a todos los infieles a muslim, a ser fieles sometidos a Alá, a creer al profeta Mahoma, y entonces dicen ellos va a venir, ¿verdad?, el imán que va a gobernar el mundo, ¿no? Porque está dividido ahorita, ¿verdad?, después de los califatos, ya ven, ¿verdad?, de los califatos salieron los imanes y todas estas jerarquías según el sunismo, según el chiismo, pero ellos traen su onda, ¿sí? Los católicos, por supuesto, han tenido su parte en Occidente y junto con cristianos, pues cristianizar, ¿verdad?, traer el reino de Cristo a todo el mundo, ¿verdad? Lo iban a hacer por medio de Hitler también cuando conquistara el mundo. Los judíos, pues los judíos no les importa, nada más ellos esperan que llegue el Mesías. Obviamente los rabínicos, talmúdicos, porque los sionistas dicen no hay Mesías. El Estado de Israel, los sionistas, dicen no hay Mesías. Dicen nosotros somos el Mesías porque ya les hicimos regresar a la tierra. Ellos van a... Lo que ellos, para seguir engañando a todo este sistema, es pues construirles el templo, yo que sé, ¿verdad?, decirles que ya tienen toda la tierra, el monte de Jerusalén,
¿verdad? Y para decirles, aquí estamos. Ellos no creen en el Mesías, no hay Mesías personal. Ellos dicen, nosotros somos el Mesías porque ya los hicimos volver, punto. Bueno, dicen por acá, nosotros acabamos de salir del judaísmo, dicen. Bueno, exaltado sea el Eterno que nos libre de las religiones. ¿Qué más? Dice, por eso el Todopoderoso, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, le confirmó con el juramento. Hebreos 6:17. Bueno, cuando hace dormir a Abraham, ¿verdad? Y le entrega todo esto. Edgar dice, yo creía en esa mentira efraimita. Ahí está, judaísmo, cristianismo y el islam. Ustedes saben que en las últimas décadas ha habido un diálogo interreligioso y en muchas páginas judías aparece también, y cristianas, ¿verdad? Entre todo el cristianismo de Oriente y Occidente y protestante, aquí se unen por supuesto el cristianismo de Oriente con todas sus facetas, el cristianismo de Occidente, católico romano y todas sus facetas, el protestantismo, todo esto es cristianismo también, casi 2.000 millones de fieles de toda la cristiandad, junto, diálogo religioso con los islámicos, obviamente los que ceden, no todos, y con el judaísmo. Y dicen ellos, nuestro padre Abraham, ¿por qué vamos a estar divididos si somos hijos del mismo padre? Y hay que ir por lo que nos une, no por lo que nos divide. Y ya hasta empezaron a salir muchos, ¿verdad? Que el Islam y que no sé qué, que la nueva religión. Bueno, eso ya tiene décadas de que ya tienen diálogo interreligioso, pero evidentemente no pueden rebasar sus límites, porque el judaísmo dice, acá nosotros esperamos al Mesías, aunque los sionistas dicen, el Mesías es el sionismo, ¿verdad? Pero obviamente los protestantes, pues ellos nomás están esperando que todos los judíos se vayan para que ya venga el Cristo, dicen ellos. Y el católico, pues nomás está esperando una oportunidad para trasladar la Santa Sede, que le llaman ellos, pues a Jerusalén. Y junto con aquellos, ¿verdad?, ser parte de lo mismo. Entonces, imagínense nada más todos esos enredos, ¿no? Ahora, es una cosa que tú dices, oyes, padre de religiones, Abraham es padre de religiones. Seguimos al otro punto, ¿verdad? Hijos de Abraham son, que ya pues lo hemos estado viendo aquí en Gálatas. Vamos a ver acá los comentarios. Bueno, hablando sobre la persona que salió de los efraimismos, ¿verdad? Bien, dice por acá Jimena Arce, así, mañana voy a hablar de este personaje que traen ahí unas cosas ya de veras, esta es una enredadera, ¿verdad?, que se traen estas personas, ¿no? Dice Jimena Arce, así finaliza su discurso Reutemann. Adolfo Reutemann o Reutemann, así es Reutemann, ¿no? Ustedes pueden imaginar, esta persona nació en el 60 y tantos, creo, no me acuerdo si es del 60 y tantos. Ustedes pueden imaginar qué judío le pone a su hijo Adolfo. Bueno, nació en Argentina, ya se imaginarán. Ahí está toda la teoría, ¿verdad?, de que Hitler y compañía, Adolf Hitler y compañía se fueron a Argentina, ¿no? ¿Ustedes se imaginan qué judío le pone Adolfo a su hijo? Bueno, este Adolfo Reutemann, ¿cómo es? Reutemann, Askenazí, mezcla de Askenazí, es curador de los manuscritos de Qumran en el Museo del Templo de Jerusalén, que es conservador y promotor de los mismos. Trae todo un rollo ahí, ¿verdad? De hecho, Jimena Arce, que pone aquí que, por cierto, estuvo en Chile creando una conferencia sobre esto, hace algunos años, hoy día como que está yéndose por otras tendencias, ya hablaré mañana de esto, pero
Bueno, ellos traen su rollo, pero el punto es este otra vez, ¿sí? El punto otra vez es el mismo. Cuestiones, porque él es de la Haskalah, es del iluminismo judío, de la razón, ¿verdad? Del pensamiento, de la arqueología. Él ya pone en tela de duda la misma Biblia, ¿eh? Él dice que los escritos ya son inventos de los judíos después del exilio, que Deuteronomio y la Torá se la inventaron después del exilio. Andan varios autores ahí siguiéndole el cuento a este Adolf, ¿ah? Y diciendo que la Biblia hebrea es un conjunto de mitos y tradiciones, le llama a él, modificadas por los piadosos, que las hicieron autoridad para incentivar el nacionalismo del pueblo de Israel y todo lo demás, y que hoy día están haciendo lo mismo, pero que al final pues es parte de una idea, del mito y de religión. Y imagínense nada más las locuras. Ahora entiendo por qué le pusieron Adolf Reutemann. Pero bueno, ya llegaremos a eso, ¿no? Pero vean, ellos con todo y todo dicen, judíos y cristianos son hermanos, vienen de la misma secta, vienen de las mismas religiones, misticismo y tradiciones, y él está incentivando, únanse, dejen de pelearse, únanse. Judíos y cristianos son hermanos, vienen de lo mismo, ¿no? Y luego viene el otro, ¿verdad? El otro que comenzó que judío que Yeshua es el judío de Gilel, rabino. Ahora ya se le botó la canica, ¿verdad? Ahora ya anda con que es un cabalista, ¿no? Puras de estas. En fin, andan pues, ¿cómo se llaman? Con vientos de doctrinas, ¿verdad? Y arrastrando sobre todo un montón de cristianos, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Dice por acá, además se presenta como experto en religiones comparadas, sí, además por sus títulos, bueno, ya sabe, ¿no? Desde la época de Yeshua y antes, son doctores en una y en la otra cosa, ya con sus credenciales, ¿verdad? Salen queriendo decir que lo que cree el doctor, el maestro, y lo que sabe, lo que dice, pues todos tienen que aceptarlo, ¿no? Cuando traen ahí todo un desacuerdo con la Biblia, por cierto, ¿no? Bueno, alguien aquí está preguntando, bueno, sobre el Eterno, Yeshua, alguien Geo Dagwad, no sé quién es, pero sí, le recomendamos, ahí está, ya lo pusieron. No, ahorita van a poner un enlace sobre la doctrina mesiánica del nombre. Toda esta confusión también con el asunto del nombre y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, dicen por acá, se escuchan como los dogmas cristianos. Mañana vamos a hablar de estas cuestiones que traen por acá recientemente, ¿verdad? Dice Juan Corral, todos los sistemas dicen todos somos de Dios y todos divinos. Por cierto, ¿verdad? Esta filosofía también se está predicando actualmente por estos personajes que dicen Dios no existe, Dios eres tú, Dios refleja en cada persona, hasta involucran a Yeshua. Por eso Yeshua dice amarás a tu prójimo. Bueno, eso dicen unos, otros catedráticos dicen Jesús se refería al prójimo nada más a su pueblo, todos los demás al infierno. O sea, de veras, miren, mañana la entrega que tenemos es muy importante y es algo que va a estar dando de qué hablar mucho más adelante, y tenemos que volver a mencionar los tiempos peligrosos en los que vivimos. Tiempos peligrosos en los que vivimos. Y de veras hay unos personajes ahí que están bien alborotados, ¿verdad? Con la mística judía. y bueno, esta faceta del judaísmo queriendo hacer otro intento por unir a judíos y a cristianos. Qué cosas. Bueno, dicen por acaso de la Haskalah tiene que ver con los protocolos de los sabios de Sión. Ese documento muy sospechoso, que por cierto
Dicen que es una falsificación, ¿verdad? Pero otros dicen, pero sea lo que sea, todo lo que está escrito se ha estado cumpliendo, lo han estado haciendo. Y sí, sí, algunos dicen que son los judíos laicos, ateos, ¿verdad? Iluministas. Haskalah significa razón, pensamiento o iluminismo, la filosofía iluminista desde el judaísmo, eso significa Haskalah. Y son todos estos judíos que salieron emancipados del rabinato para establecer su ideología sionista y fundar el Estado de Israel. Bueno, eso es. Ahí están poniendo un texto sobre el asunto de la doctrina del nombre. ¿Qué más? Tiempos peligrosos. Sí, muy peligrosos. Pero bueno, Abraham. Vamos, tengo aquí otro apartado. Y con este vamos a terminar. Tenemos algo también aquí muy superior. ¿Sí? Cuando estén leyendo ustedes esto, ya entendieron lo que vamos a hablar. Nada más déjenme, no quiero que salga muy pequeño, pero al momento de estirarlo se pierde. Entonces lo voy a tener que dejar así un poco pequeño, espero que lo alcancen a ver. Este apartado se llama Padre de versus autor y consumador de la fe. Bueno, dice Jimena, dicen ellos, por eso hasta el mismo Mesías dice, dioses sois, sin entendimiento para justificar que todos son dioses. Fuera de contexto, en efecto, ¿verdad? Todas estas cosas de veras están, híjole, mañana lo que vamos a hablar es muy tremendo porque estas personas, ¿sí?, van a usar muchas palabras de Yeshua y empezar a meterles una doctrina cabalista. Esto ya lo he hablado yo hace años, ¿sí? Hace ya varios años, ¿verdad? De este movimiento que no es nuevo, ¿verdad? Pero que andan que Jesús era un mecubal, ¿eh? De los grandes mecubalistas. Y sí, se están agarrando de un montón de expresiones de Yeshua para decir, ya ves, ser un cabalista. Ya veremos mañana. Bueno, quiero que vayamos a este siguiente apartado. Padre de la fe versus autor y consumador de la fe. Cuando ya leemos este texto, ¿qué empezamos a pensar? Vamos a Hebreos capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12. En efecto, Abraham, como ser humano, como un ciudadano caldeo de una región altamente pagana y cuyos familiares seguramente eran paganos, ¿verdad? Y estaba lo que quedaba del imperio de Nimrod y todo eso. Abraham dejó de ser un ciudadano de la tierra y nos enseñó a ser un hombre que creyó en el Eterno, que salió de su lugar, que anduvo, que no dejó a su esposa, ¿verdad? Solamente por el hecho de ser estéril y ya grande, ¿sí? Que fue un hombre que incluso llevó a sus siervos, que les daba un buen ejemplo, que recibía a los que andaban por el desierto, que liberó a Lot, que lo vio justo, que retribuyó también su pago que tenía que hacer con Melquisedec, que fue un hombre que obedeció en todo hasta llevar a su hijo al altar, ¿verdad?, de los sacrificios, que obviamente finalmente no lo entregó, ya sabemos la historia. Este hombre ciertamente por la historia fue mencionado como el hombre que creyó, que le fue contado por justicia, que obedeció todo, que se hizo el corte para entrar en pacto a sus hijos, a sus siervos, que hizo sacrificios de paz, entregó víctimas, etc. Este hombre finalmente se va a quedar, y lo siento por el judaísmo, por todos aquellos, ¿verdad?, que lo invocan como Avinu, Abraham Avinu, pero cuando viene Yeshua,
que es la promesa dada a él, que en él están las promesas, que él es mayor que Moisés, incluso aquel que instruyó a Israel, que por supuesto viene de los cielos, enviado por el Eterno, que viene a hacer su obra para redimirnos. Evidentemente, como dice el autor a los Hebreos, ¿verdad? Él es el autor y consumador de la fe. Ahora, obviamente, esto es para nosotros, hermanos. Todos ustedes que han creído en Yeshua como el Mesías, ¿verdad? Que han regresado al Todopoderoso, que andan en los mandamientos, que andan en la observancia, en la santidad, que esperamos al Mesías de regreso en los cielos para ser transformados y recibir la herencia en los cielos, etcétera, etcétera. Todos ustedes pueden entender la carta a los Hebreos. La mayoría dice que es de Pablo, por lo tanto el judío no lo cree, por lo tanto muchos mesiánicos no lo creen. Algunos ya están diciendo que Pablo nada que ver. Evidentemente, sea Pablo o no sea Pablo, el texto muchos no lo creen. Escúchenme bien, aquí va a entrar una parte de fidelidad al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías está por encima de cualquier Abraham Avinu, de cualquier Moshe Rabenu, como dice el judaísmo, de cualquier Naví, profeta, de cualquier humano, de nuestros padres, de nuestros gobernantes, de todo, incluso de los ángeles. El Mesías está por encima. Y es, sí, el autor y el consumador de la fe. Y no que se haya consumido, que haya terminado. No, lo que quiere decir es el que por medio de él viene la emuná, la certeza, seguridad y confianza, porque es revelada al hombre por medio de él desde antes con los patriarcas. Y con él se viene a concretar. Consumador quiere decir el que viene a completar, a sellar todo lo que se fue dicho en el pasado. Se haya dicho o fue dado en el pasado. ¿Me entienden? Dice el autor de los Hebreos en el 12 en adelante, 12:1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, obviamente hablando del Mesías que vino, que le vieron, los milagros, todo, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, la transgresión y toda religión, doctrina, dogma, pesadez, pesadumbre, y corramos con paciencia la carrera, peregrinemos, andemos en observancia y santidad, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice? Puestos los ojos en quién. Lo siento por todos aquellos que tienen alguna dependencia de linaje, de pedigrí, de religión, de tradición, pero no dice en Enoc, no dice en Adán, no dice en Noé, las leyes de Noah, no dice en Abraham, no dice en Moisés, no dice en Aarón, no dice en Eliyahu, no dice en nadie de ellos, dice en Yeshua, el autor y consumador de la fidelidad, certeza, seguridad, confianza, las promesas. En él estaba anunciado antes de Abraham. Abraham solamente es una estafeta. Yo no sé quién llegó ya a escuchar la serie Regresando a nuestro Creador. Algunos no la escucharon porque dijeron, bueno, esto es para principiantes, para los que están entrando, ¿va? Bueno, los que llegaron a escuchar, ahí hablamos que Noah, Abraham, Isaac, todos ellos, los profetas, eran solamente señalizaciones en el camino, ¿sí? Que desde la caída del hombre, la promesa dada a Adán y Java de aquella simiente que vendría, estaba anunciada, y que todos estos hombres, e incluso el pueblo de Israel, solamente eran señalizaciones en el camino. ¿Para qué? Para que todos ellos nos fueran anunciando la bendición para todas las familias de la tierra cuando llegara, que es Yeshua el Mesías.
el autor a los Hebreos no vacila en ningún momento de principio a fin. El autor a los Hebreos le está pegando al tradicionalismo judío que esperaba en promesas físicas terrenales, que esperaba en un Mesías político, libertador de los romanos, que esperaba en la instauración moderna de su época del reino de David, que esperaba incluso la incorporación, la resurrección corpórea. Una de las cosas que cree el judaísmo es la resurrección corpórea. Yeshua dijo, no, la resurrección va a ser espiritual, transformadora. No van a regresar nadie a los cuerpos. Seremos transformados. Los cuerpos regresarán a la tierra porque son de la tierra. Y los que se levanten en la resurrección no regresarán al cuerpo, sino seremos transformados a cuerpos celestiales. Y los vivos transformados a la promesa eterna. Entonces, aquí el autor a los Hebreos está haciendo algo muy tremendo, ¿sí? Dice, fijos los ojos en Yeshua, ahí está, el que inicia y consuma la fe. Ándale. ¿Cómo que inicia? ¿Qué no fue Abraham el padre de la fe? ¿No fue Abraham el padre espiritual? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Abraham a lo mejor ni es nuestro antecesor del linaje, porque sobre todo en América tenemos unas mezcolanzas de todo tipo, hasta ashkenazíes hay, ¿verdad? Cananeos, jafetitas, yo que sé, vemos de todo, pero aquí no importa, para el Eterno Él ve almas que regresan, no cuerpos, no sangre, no músculos, ni huesos, ni alturas, ni grasa, aunque el hermano Rolando ya nos dijo, ¿verdad? Lo peligroso de las grasas. Al final, ¿verdad? En la redención final, evidentemente las almas son las que son redimidas. Pero pongamos atención en esto. El que inicia y consuma la fe. El que le da inicio y el que le da final. Y no significa que la fe ya acabó, que ya terminó, que ya está consumada, sino que ya está completa en su venida y cuando Él ya nos enseña el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí, para que todas las naciones, que venga por medio de Él su instrucción, su obediencia, viva el reino, santidad, en comunión con el Padre, andando en el Todopoderoso. El Padre está con él, no que sean dioses caminando, sino que el Todopoderoso, dice también Pedro, nos hace partícipes de la divinidad. No somos dioses, no está Dios en ti en el sentido místico de que tú eres Dios, no existe Dios, tú eres Dios, Dios está en ti. No es eso. Es el que cree y regresa al Padre, el Padre manifiesta su presencia en él. Porque eso se está poniendo ahorita de moda, Se está poniendo de moda más. Pareciera que eso ya se iba a acabar y se iba a quedar en el pasado. No. Entonces, cuando dice el que inicia, el que consuma la fe, es aquel que se manifiesta en el principio, que iba a ser revelado. Se espera que venga y llegó. Y viene a completar la emuná, la fe. Esto es tremendo, ¿sí? Estoy usando una versión que se llama Corona de Jerusalén, así se llama. Y bueno, se puede usar cualquiera, pero cualquiera, aquí nada más porque omite, ¿verdad?, al Jesús y pone Yeshua, ¿no? Y otras palabras, pero igual se puede comparar, ¿no? Bueno, 1 Corintios 15:52, gracias Jimena Arce, nos recuerda, también escrito por Shaul de Tarso, este misterio revelado. Y los muertos resucitarán sin corrupción, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Resucitar, resurgir, aquellos que murieron en Mashiach serán levantados de entre el sepulcro, pero van a levantarse sus almas, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos.
Yeshua dijo, seréis como los ángeles, es decir, una condición espiritual. Actualmente somos espirituales, el Eterno habita en nosotros porque Él ha enviado su aliento. Si morimos, dormimos, nuestra alma, pero nuestro cuerpo regresa al polvo, regresa de donde fue tomado, pero cuando venga el Mesías resucitamos no corpóreamente, sino levantados nuestras almas para recibir un cuerpo celestial. Pablo dijo, tal cual el celestial, tal cual los celestiales. Y el que llegue a vivir en ese momento, seremos transformados. Desaparecerá este cuerpo mortal, ¿verdad? Y o se quedará y seremos revestidos, como dice Shaul de Tarso también, esta tienda, ¿verdad? Que se duele, que llora, etcétera, ¿verdad? Dice, será revestida con un edificio nuevo que tenemos en los cielos. 1 Corintios 15:42. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Transformación. Eso es lo que enseñó el Mesías. Escúcheme bien aquellos que les han metido que Pablo un falso, que no sé qué, que la religión de Pablo, porque también ya Pablo lo agarran como fundador, ¿verdad?, de religión o algo. Never. Pablo o Shaul de Tarso solamente repite lo que se enseñó del maestro. Yeshua dice, en el día de la resurrección seréis como los ángeles de Elohim, ¿verdad? Y ni se casarán ni se darán en casamiento como los hombres, porque venían los saduceos y decían, a ver, ¿cómo se hace del futuro? ¿Cómo es la resurrección? Ahí te va, un hombre tuvo eso y tuvo tantas esposas, ¿a quién le va a tocar? Ustedes son unos ignorantes, les dice. Se equivocan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en aquel día seréis como los ángeles. Va a haber una... Esta es la consumación de la fe. Por eso entendemos Yeshua es el que trae la fe y es el que inicia la fe y es el que completa la fe con esta promesa celestial. 1 Corintios 15:49, ahí está. Y tal como hemos traído la imagen de Adán, el terrenal, eso significa Adán, el terrestre, el terrenal, dice, así traeremos también la imagen del celestial. Yeshua es celestial. Una de las cosas que vemos acá, ¿verdad?, es de que el Mesías acerca los lugares celestiales acá y ya nos hace participar de eso. El gran problema hoy día que andan diciendo que todo esto es cabalá, que esto es mística, que el Jesús fue cabalista y que enseñó, y empiezan a meter las cuestiones celestiales, el vocabulario de los profetas y de Yeshua y la promesa celestial, lo empiezan a meter en sus escuelas cabalistas y extrañas, raras, de esoterismo y de reencarnación y que el árbol sefirótico y todas estas herejías, ¿verdad? Este es el gran problema que está surgiendo hoy día. Los que han estado estudiando con nosotros todos estos años, o aunque no han estado, pero han escuchado los audios, saben que yo he mencionado estos temas en el pasado y que lamentablemente hoy día ya llegó la hora, fíjense. Yo no sabía que eso se iba a empezar a difundir en algún momento, pero al menos ya lo dijimos desde hace tiempo. Aguas, porque estas personas van a empezar a hacer una mezcolanza diciendo que esto es cabalá, esoterismo y que la mística judía y que no sé qué. Es puro gnosticismo, así es. Dualismo platónico, filosofía griega metida en el judaísmo y que ahora están diciendo, ¿verdad?, que esto enseñó el Mesías, imagínense. Y que además nada tiene que ver con lugares celestiales, que todo es acá, ¿verdad? Como unos preteristas por ahí que hace unos años salieron que ya no hay resurrección, que no hay nada, que ya está el reino aquí, que ya está todo aquí, y que cuando alguien muere se mete al corazón de los demás. Y que así, si alguien otro muere, se mete al corazón de los otros, y porque Dios está en los corazones, y que vive en los corazones, y que cada vez que alguien muere, dice, ya no va ni al infierno, ni al cielo, ni nada, dice, se meten en todo, se van metiendo en los corazones, háganme el favor. Yo les dije un día a ese individuo, pero ¿cómo? Si el mundo va en declive y todo esto, ¿y qué pasa con los homosexuales? ¿Qué pasa? Bueno, todos se meten al corazón del hombre. Es que ya, dice, ya vivimos en el cielo, dice, ya vivimos en las nuevas promesas. Le digo, pero ¿cómo? Le digo, ya no hay pecado, ya todo esto, ¿cómo? Esto ya no se califica de pecado, el sodomismo, todo eso.
Bueno, es que todos mueren y se meten, no salía con que todos mueren y se meten al, cuando dice, cuando alguien muere se mete al corazón de los demás. Y yo dije, ¿qué son estas herejías? Todo esto está, híjole, son de veras. Y la gente afuera tiene comezón de oír. Cualquier cosa que le fascina, que le hechiza, ahí van corriendo, ¿va? Bueno, creo que ha llegado el tiempo en donde las cosas se van a poner más difíciles y ya ni siquiera que persecuciones, ya, miren, Satanás se olvidó de las persecuciones del cuerpo y de todo eso en un momento dado porque dijo estos creyentes son bárbaros. ¿Qué es lo que hizo él con el iluminismo y toda esta mezcolanza que vino a dar en esto? Dice, perseguirlos ya no sirve. Entonces, confundirlos va a servir. Herejías, doctrinas, judaísmos, misticismos, yahwismos, efraimismos, mesianismos, cristianismos, gnosticismos, todos estos sismos. Para Satanás es más fácil perderlos no persiguiéndonos, sino engañando a aquel que se deja engañar. Aguas, porque incluso, aunque dice aquí, fijos los ojos en Yeshua, están llegando gente que dice, sí, no dejamos de ver a Yeshua. Y es que Yeshua dijo esto, dijo lo otro, pero él es esto y lo otro. Ya no es suficiente fijar la mirada en Yeshua que inicia y consuma la fe. Ya no. Hay que perseverar fijos en el autor y consumador de la fe hasta el fin, porque ahora han salido otros Yeshuas, otros Jesús. Ya de por sí Pablo en el primer siglo, ¿verdad? Dijo alguien que venga a enseñándoles otro Yeshua, dice, no le oigan. Y han salido de todo, ¿no? El Jesús del segundo siglo, ¿verdad? Ya cristianizado. El del cuarto siglo, cósmico, constantinopolizado, divino, deificado. El del sexto siglo, ya con credo y todo, ¿verdad? Institución católica y monjes y todo. El del siglo XI, del pontificado, ¿verdad? Desde el Vaticano al vaticinio. Y un montón de Cristos también, después de la Reforma, ¿verdad? Por todos lados. De todo. Ya veremos más adelante, ¿verdad? También estamos con los converos con esta nueva serie y vamos a hablar de todo eso. Pero bueno, dicen por acá, divide y vencerás. Finalmente el enemigo hizo esto, ¿no? Llegó un momento donde dijo, perseguirlos no funciona. Se hacen más fuertes y se hacen más. Dice, ¿qué voy a hacer? Confundirlos. Fíjense nada más. Este fue algo que hoy día ya funcionó con el adversario. Muchos que obviamente dicen, ya no hay persecución, ya todos en la vida relajada. Fácil, se asimilaron, se amoldaron al mundo, se amoldaron a los sistemas, viven como laicos, como mundanos, la música mundana, el mascoterío, ¿verdad? De la vida laica, el materialismo, las filosofías, ¿verdad? Todas las cosas de la gente del mundial. Uh-huh. Esto es lo que sí funcionó para Satanás. Por eso dice, saldrá a engañar a las naciones. Perseguir ya no le funciona. Le funciona estos sincretismos. Surgirán falsos mesías y falsos profetas y grandes señales. Mateo 24:24, también Yeshua lo dijo y por supuesto tiene referencia a esta época porque están surgiendo falsos mesías. Mañana vamos a hablar de esto, como les dije. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Y así es, dice, para que así engañen
de ser posible, aún a los escogidos. Creo que ha llegado el momento en donde aquello que dijo Yeshua, muchos serán engañados. Ya lo hemos hablado antes, de hecho. Cada vez que llegamos a esos textos siempre decimos esa expresión de muchos serán engañados, si fuera posible los elegidos, ¿verdad? Porque la pregunta ¿es posible? Cualquiera puede decir, bueno, pero como no es posible, no. Pero Yeshua dijo, muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, realmente no es suficiente, ¿verdad? De creer que somos de Él. Y ahí va. Han salido muchos Jesús, muchos Cristos, muchos Yeshua. En los últimos años hemos visto varias. Y una de esas, por cierto, que en años anteriores, en recientes años, salió el Yeshua fariseo. También este individuo que también judío, pero de ciudadanía argentina, no sé qué, no sé por qué en Argentina, otra vez, ¿verdad? Aquel lugar en donde recibió supuestamente aquel que los persiguió, pues resulta que ahí salen estos, ¿verdad? Pero ahí hay otro autor que según el judaísmo de Jesús. Y ahí trae toda una librería, ¿verdad? De información que, por cierto, los judíos la repudian, ¿eh? Este nada más trae su rollo entre su movimiento, pero desde el judaísmo dicen, este está mal. Este está mal en todos lados. Pero bueno, eso dice el judaísmo, ¿verdad? Desde nuestra óptica, pues decimos, pues trae su rollo, ¿verdad? Pero quiere meter a Yeshua dentro de la escuela de Hillel, con toques esenios, y hoy día está diciendo que es un cabalista. Bueno, es libre de decir lo que él quiera, pero cuidado en hacer tropezar a aquellos que fielmente han creído en Yeshua, el autor y consumador de la fe, y los está engañando a meterse en el misticismo y en la cuestión, ¿verdad?, gnóstica, casi hasta panteísta, porque él dice, yo no creo en ningún Cristo, no va a venir ningún Cristo, dice. Él dice, todos somos Cristos, ¿verdad? Dios está en nosotros y somos dioses. Él dice así, dice Dios está en todas las cosas. Es básicamente un panteísmo, ¿no? Hasta en Satanás está Dios, dice él, porque todo es Dios y todos son provecitos. Una mezcla de filosofía, ¿verdad? Y cosas. Pero bueno, lástima por muchos cristianos que están todos embotados y le dicen excelencia, y le dicen maestro, y le dicen quién sabe qué, y comezón de oír. La gente lastimosamente tiene comezón de oír. Bueno, por ahí alguien entró, de hecho por ahí alguien ha mencionado, sí, me ha estado llamando así, no, por favor no me adjudiquen. Yo agradezco si personas creen que aquí está hablando alguien que se merece un título. No, por favor, díganme hermano Antonio nada más, no soy nada más, porque sí he visto que alguien de ahí empezaron con Roé, no sé, no, aquí no hay roedores, ni pastores, ni nada, yo digo roedores, ¿verdad? Dice alguien por acá, ¿será que las bolas de roedores han desechado al... Dice, han escuchado al hermano Antonio, que vengan una chispa de luz para despierten lo que se han endurecido por orgullo, no sé. Pero bueno, si hay personas que vienen de estos lugares donde hay roedores y cosas de estas, no crean que aquí es esto, ¿no? Aquí lo que vamos haciendo es a la enseñanza de Yeshua confirmada por los apóstoles, ir desde el principio sacando fundamentos que entendemos en la enseñanza de Yeshua, en la redención de Yeshua. ¿Ok? Y bueno, pues para terminar, pues justamente es esto, es lo que he tratado de aportar aquí. Evidentemente cada uno va a concluir, por supuesto, esta es mi aportación, es lo que yo entiendo, y obviamente aquí no somos autoritarios, estamos poniendo los textos y estamos diciendo que en efecto hubo muchos hombres, y no solamente Abraham, hubo muchos hombres que creyeron, por ejemplo, hasta la muerte, pero finalmente el autor y consumador de la fe,
de las promesas, seguridad, confianza, y el que nos va a regresar al Padre, y que nos regresa al Padre es Yeshua, nada más. Todos los demás hombres han sido señalizaciones en el camino. Aquí no se reconoce a ningún hombre, a ningún rabí, a ningún rey de nadie terrenal. Todos han sido siervos del Eterno, todos han sido señalización en el camino, pero no quitamos la mirada en el Mesías Yeshua enviado por el Todopoderoso para hacernos volver a Él, para vivir el reino en nosotros, en obediencia, en santidad, y estar caminando en seguridad para que el día que se manifieste lo eterno, regresemos al Padre transformados, ¿sí? Si alguien también coincide con esto, pues exaltamos al Eterno juntos, ¿verdad? Si alguien cree que lo encuentra en el judaísmo y que espera cosas abajo, bueno, es la decisión de cada quien, ¿sí? Cuando hablamos de estos fundamentos, entendemos que es lo que tiene que unirnos, ¿verdad? La enseñanza de Yeshua. Así que bueno, Abraham se queda como aquel hombre que, aunque él se hizo el corte, hizo sacrificios, tomó una segunda y hasta una tercera esposa, tuvo varios hijos y que además no sabemos si se ocupó de ellos y vivió muchas otras cosas, no significa que tengamos que imitarlo en todo eso. ¿En qué tenemos que imitarlo? En que él creyó la promesa, que es Yeshua, y que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, que también venimos a pasar a ser esa bendición, y que si hemos creído en Yeshua, ¿sí?, y en las promesas venideras, entonces somos hijos de Abraham en el sentido de que somos como él, somos como sus descendientes, ¿sí?, espirituales, y no es de que sea nuestro padre de la fe, sino que Shaul de Tarso está diciendo ya no hay linajes, pero estos son como si fueran hijos de Abraham, porque creen como Abraham. Y esto también lo dije yo recientemente, ¿verdad? De todas las naciones podemos venir a imitar a Abraham cuando creemos en la promesa. La promesa ya vino, que es Yeshua. Yeshua es la promesa. Ya vino, ya se manifestó y ya nos hizo conocer al Padre, ya nos hizo volver al Padre. Y bueno, volvemos al punto que ya hablamos también de Abraham. Abraham peregrinó. No recibió nada acá abajo, fueron sus descendientes, sí, pero Abraham, como dice el autor de los Hebreos, esperaba una ciudad cuyo arquitecto es el Todopoderoso. Y ahí va, con esto cerramos. En efecto, Yeshua es el autor y consumador de la fe. Ahí está, fijos los ojos en él. Y además imitamos, ahí va lo último, ¿ok? ¿Cómo imitamos también a Abraham para parecer como si fuéramos sus hijos? ¿Cómo lo imitamos? Andamos peregrinando. ¿Sí? Andamos peregrinando. No esperamos una ciudadanía acá abajo, no esperamos una tierra acá abajo, ¿sí? Padecemos las inclemencias de la vida, las dificultades, ¿sí? Vivimos en tiendas, dice que Abraham vivió en tiendas, obviamente nosotros vivimos en casas edificadas, algunos rentamos, ¿verdad? Otros son posesión absoluta, lo que sea, chicas, grandes, de colores, pero lo que está reflejando la vida de Abraham en nosotros, y nosotros vivimos habitamos en estos cuerpos temporales y debemos de habitar en obediencia, en santidad, en la promesa que es Yeshua, en su regreso en la vida eterna. ¿Sí? Eso es. No echamos raíces, no dependemos de esta tierra, del mundo, no estamos aferrados a las cosas de este mundo. Esa es una de las cosas que tenemos que imitar de Abraham. Seguir peregrinando y esperar aquella ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto es el Todopoderoso y la piedra angular es el Mesías. ¿Sí? Y bueno,
Eh, Evidentemente el texto pues añade algo más, ¿verdad? 12:2. El Mesías, el cual en lugar de el gozo que se le proponía soportó la muerte o el madero, sin miedo a la ignominia, y está además sentado a la diestra del trono del Todopoderoso. Ahí está. Bueno, ahí tenemos nuestra seguridad y confianza. Abraham pensaba en ese que habría de venir y vino, y nosotros estamos fijos los ojos en ese que está a la diestra del Padre. Hebreos 13 ponen 13:13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Ahí está. No sé si es el mismo capítulo o ponen aquí el 13:13. Déjenme ver. Pues este está también muy bueno para cerrar, ¿verdad? Ahí está. Ajá. Dice, así pues salgamos donde él fuera del campamento, porque él fue desechado y como dice la Torá, tenía que morir fuera del campamento, cargando su oprobio, que no tenemos aquí ciudad permanente. Vean nada más el autor de los Hebreos. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro. Impresionantes escrituras que bueno, solamente nos confirman lo que ya sabemos. Aquí lo único que estamos diciendo es, bueno, vamos a entender bien este fundamento, ¿sí? Bien, ¿quién es el padre realmente de la fe? Bueno, finalmente el autor y consumador de la fe, pues es Yeshua. Con él inició y con él se vino a cerrar. Todos los hombres que creyeron son reconocidos por su esperanza y seguridad, pero murieron, están en el sepulcro o están en la esperanza del Mesías. Pero el Mesías inició, ¿sí?, esa fe y él vino a completarla, ¿sí? No hay hombre que pueda hacer eso por muy obediente que sea. Así que permanezcamos ahí, en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual nos llevará al Padre. Bueno, ese es el fundamento, y es que seguimos hablando de la vida de Abraham. Y la verdad que Abraham pues pasó la historia. Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Aarón, Moshe, David, todos pasaron a la historia. Y el único que nos sostiene y el que nos lleva al Padre es Yeshua, el autor y consumador de la fe. Amén. Que eso quede en nuestras vidas cada día, porque las cosas cada vez están más difíciles. Bueno, concluimos con esta entrega. Ahí está, vamos a quitar este título, así que se quede. Vamos a ponerle este.